La verdad es que lo que tengo para decir es bastante breve, porque, como le decía a Jung cuando me pasó el libro, me lo hizo fácil. Me hizo fácil escribir algo desde el corazón y desde la convicción de que me gustó mucho lo que leí, me pareció de una simpleza en el buen sentido, de una calma que a veces es muy difícil conseguir a la hora de ejercer nuestra profesión. A mí me gusta llamarla el quehacer de la cultura independiente, que es la que encaramos. Y como puse, y podrán leer después en la contratapa, quien no lo haya hecho y quien ya lo hizo, pido disculpas por repetirlo, pero creo que es un libro que está para eso, para marcar cositas, dejarlo con algunos señaladores, con algunas marcas y tenerlo en la biblioteca. Y siempre que nuestro quehacer se vuelva difícil o no entendamos bien por qué lo estamos haciendo, poder volver al libro y buscar alguna frase que seguramente nos va a ayudar a encauzar esas dudas. Lo escribí de la forma más sincera, porque es lo que sentí mientras yo lo leía. Mientras leía el libro iba diciéndome, uy, qué bueno hubiese sido leer esto en determinado momento de mi carrera. Que alguien a través de un libro me dijera, este es el camino. Acá hay algo menos importante, que es quién sos vos, que cuál es tu ego, cuál es tu posición, cuál es tu búsqueda en función de los resultados, y que alguien me dijera, seguí haciendo porque ese es el camino. Y creo que eso lo resume. Es una buena guía, es una bella guía para ir a consultar, insisto, cuando nuestro quehacer, que es el de la cultura independiente, ante lo terrible del mundo, nos expone a la duda de qué es lo que estamos haciendo, recordar que tiene sentido. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Si es que hay, creo que hay un hito, porque siempre estos espacios son excluyentes. Feliz estoy de estar en el mismo año, en 2 oportunidades, presentando 2 libros de 2 hijos. Hace un mes, será un mes y medio, que presentó una hija política, la Claudia Santalla, hija de David Santalla también, pero en su segunda esposa. Yo soy la tercera esposa del David Santalla. Su libro de cuentos, y me tocó prologar ese libro también. Entonces, ahora me toca presentar de mi hijo Yúngaro David Santalla King su primer libro, El Camino del Arte. Así que soy una madre feliz, porque significa que las semillas están puestas, ¿no? Hay un poeta que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo que lo que está haciendo el Yungarito es precisamente eso. Recuerdo hace un tiempo atrás que él tenía un poco de miedo, ¿no? Y en publicar, eso es algo normal. Todos tenemos miedo de parir al hijo y ponerlo en brazos de ustedes, porque son ustedes en definitiva los que van a hacer que ese hijo crezca o no. Es el lector el que lleva adelante a la guaguita. Y en el caso del Yungarito, él ha decidido empezar con un tema que es bastante complicado, que es la filosofía del teatro, ¿no? Y para eso ha utilizado como su fuente principal a uno de los grandes filósofos de la antigüedad llamado Lao Tse. Lao Tse no está pensando en el teatro, pero
sus enseñanzas pueden inspirarnos para pensar en cualquier otra arte, ¿no? Entonces, el esfuerzo que él ha hecho ha sido desde ese lugar. Y yo he preparado un pequeño escrito a manera de prólogo. A manera de prólogo porque creo que el libro ya, cuando ustedes lo lean, verán que es muy poco lo que necesita que se haga de comentario. El arte, en su esencia más pura, es un diálogo entre la materia y lo inmaterial, entre la acción y la contemplación, entre la permanencia y la fugacidad. Yúngaro Santalla King, en El Camino del Arte, nos invita a recorrer un sendero en el que la creación artística se entrelaza con la filosofía taoísta, estableciendo un puente entre la estética y la trascendencia. Su propuesta nos desafía a pensar el acto creativo no como un esfuerzo forzado, sino como una manifestación natural del flujo universal. La inspiración en el Tao Te Ching dota a esta obra de una perspectiva que va más allá de la técnica y la disciplina. Nos habla del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, no en el sentido de la pasividad, sino en el de la armonía en el proceso creativo. En un mundo donde el artista suele sentirse atrapado por la exigencia de producir, esta reflexión es un bálsamo que nos recuerda la importancia de la espontaneidad y la autenticidad. La obra nos propone soltar el control, permitir que la expresión surja desde un equilibrio entre intención y desapego, entre estructura e improvisación. Uno de los mayores aprendizajes que nos ofrece esta obra es la comprensión de la impermanencia. Cada creación es un instante cristalizado, una forma efímera que inevitablemente se diluirá en el tiempo, pero que deja una huella en la esencia de quien la concibió. En este sentido, el arte se vuelve un reflejo del universo mismo. Nace, florece y desaparece, pero su energía se transforma y se renueva. La práctica artística, entonces, no es una lucha contra la temporalidad, sino un acto de entrega, una danza con lo transitorio. Yúngaro Santalla King no busca convertir su libro en un tratado sobre el taoísmo, sino en una guía para aquellos que desean habitar su proceso creativo desde la claridad y la sencillez. Nos recuerda que la disciplina sin rigidez, la intención sin apego y la búsqueda sin obsesión conducen a una expresión más sincera y poderosa. Su enfoque no impone reglas absolutas, sino que abre caminos de exploración, permitiendo que cada artista descubra su propio modo de fluir con la creación. Así, el camino del arte se convierte en un faro para quienes sienten que la creatividad es un viaje incierto, lleno de desafíos y dudas. Nos enseña que en el arte como en la vida, el mayor acto de sabiduría es aprender a dejar ir. Y en ese desprendimiento, en esa aceptación de la fugacidad, reside la verdadera permanencia del artista. Su esencia impregna en cada obra, su esencia impregnada en cada obra continuará vibrando en el universo mucho después de que el artista desaparezca. Voy a leer un pequeño fragmento del libro. El arte es como un gran cuadro que no tiene ángulos, como movimiento que se perfecciona con el tiempo, como un gran cuerpo sin forma. El arte es misterioso y sin nombre, pero el arte es generoso y da vida
a todos los artistas. El arte es poderoso e insondable, pero el arte es humilde y da vida a toda la humanidad. El camino del arte, página 158. Muchas gracias. Bueno, y a mí es un libro que me ha sorprendido por varias razones. Viniendo del húngaro, a quien lo conozco desde hace mucho tiempo, desde muy niño, y mira todo el tiempo que ha pasado. Pero parece que el tiempo no pasa en vano. La sorpresa es no que sea un gran artista. Yo lo he visto, he degustado de su representación del arte de la expresión, de su teatro. También he acudido a escucharlo sobre su tesis sobre el teatro, y obviamente tenía una tesis bastante compleja sobre el teatro, muy interesante porque se adentraba en esos terrenos que no conocemos muy bien, que tienen que ver con la filosofía, yo diría también la epistemología, ¿no? del teatro, porque está hablando de las condiciones de poesía. Pero entonces uno esperara un libro más bien más teórico, desde la perspectiva occidental, ¿no? Y de repente es un libro que tiene una perspectiva completamente distinta y una relación distinta con el arte, el mundo y la vida. Estamos hablando de lo que llamamos filosofía oriental, y bueno, nos encontramos con lo que vendría a ser una especie de paralelo, una dialéctica oriental anterior a Hegel, que tiene que ver con Lao Tse, con el yin yang, con el curso del río. Entonces, la concepción del devenir de ellos es el curso del río. Entonces te sorprende, primero ya es una perspectiva distinta para apreciar el arte, pero estamos hablando de un arte que tiene sus propias características, el arte del teatro, donde se usa el cuerpo y donde se usa el gesto, se usa el lenguaje de los gestos, se usa el lenguaje corporal, se usa el discurso como gesto también. Es decir, el teatro tiene su complejidad como arte mismo. Entonces, ya no se puede hablar tan en general de arte, tenemos que hablar de una manera más precisa. Pero la sorpresa fue ese diálogo desde lo que algunos dirían el pensamiento de la nada, porque ese es el pensamiento de lo oriental, pero que no es correcto, porque en realidad es un pensamiento, sobre todo de Lao Tse, que no está pensando solamente en la nada, sino está pensando en la dialéctica del todo y de la nada, y cómo de alguna manera se da lugar al todo. Pero aquí estamos hablando de un todo que es logrado en el teatro. Entonces, la manera aforística como asume húngaro me ha llamado muchísimo la atención, ha sido mi gran sorpresa. Y esa sorpresa he tratado de ponerla en el texto, ¿no? Y que se llama, es muy, no solamente muy acertado, sino muy sincero. Porque aquí las palabras tienen que ser más precisas, hay una especie de vinculación con lo que se dice a través de la sinceridad. Y eso es un poco lo que reclama precisamente la filosofía de Lao Tse. Se despoja, hay un despojamiento, se despoja de todo. Y es el consejo que está dando a los artistas del teatro: hay que despojarse de todo. Y de alguna manera hay que olvidarse de todo, es decir, para encontrarse, para acordarse de la memoria más íntima, hay que olvidarse. Él lo está diciendo, ¿no? Y además de una manera tan poética como hacen los orientales, en este caso un chino oriental, lo hace de una manera como lo hacen los cuadros japoneses, de una manera tan sencilla, tan linda, y logran una estética. Entonces, lo que llama la atención es la estética de la expresión, cómo vierte una filosofía sobre el arte del teatro a partir de los aforismos que hacen paráfrasis, mimesis y metáfora
de Lao Tse, entonces ya estaba yo completamente sorprendido y seducido. Entonces dije, ¿qué? No esperaba eso, entonces es otra cosa que había que hacer como comentario. Entonces, no puedo hablar de todo el libro, pero digamos, ese despojamiento le permite adentrarse a toda la problemática, situarlos en el teatro, ¿no? Sitúa en el escenario, ¿no? Como ese ser que se despoja de todo se sitúa en el escenario, pero en un escenario vacío. Y aquí el juego del vacío es muy importante porque el vacío es una relación con el todo, pero a partir del despojamiento. Entonces se inventa el escenario, y el escenario lo inventa el artista, y lo puede inventar en la medida que se ha despojado de otros escenarios, de otras coreografías, y donde va a aparecer a través del juego de sinceridad y honestidad, va a aparecer lo más puro de la sensibilidad, va a dar lugar precisamente a la expresión del teatro, que no es solamente ser teatro, sino es liberar a las personas que les está bien. Entonces hay una relación con el espectador, y de alguna manera se inventa una comunicación distinta con el espectador, es otra sorpresa. Y a partir de ahí empieza a tocar todos los temas, todas las condiciones que tienen que ver con el arte, todas las técnicas, pero de otra manera, que ya no es la manera con la que podemos encontrar un manual del teatro, ¿no? Es otra cosa, es el arte de la creación a partir de una relación consigo mismo, y cuando logras la relación contigo mismo, en ese vacío, en esa intimidad más pura, logras la relación con la intimidad de los otros. Entonces eso realmente me ha sorprendido, y creo que es un libro muy sorprendente, muy logrado, muy sincero, y creo que es un texto de educación en ese sentido, porque nos educa. Lo que nos está diciendo, no solamente en términos de arte, sino en otros términos, despojémonos de todo. La sabiduría está en la humildad. Con eso acabo. Te felicito, Yunga. Gracias por... Gracias a todos y todas por estar acá. Es mi primera vez en esto, así que realmente no sabía qué hacer. He preguntado al ChatGPT y no me convenció la respuesta, porque así sí sé qué debería hacerse, pero creo que voy a tomar un camino diferente. Cuando habíamos hablado con Rosario, con Raúl, sobre la tesis que he estado elaborando estos últimos años, he estado 10 años trabajando en un planteamiento de teoría teatral, me fui especialmente hacia el análisis de una filosofía del teatro, siguiendo una pauta que yo siempre he manejado. Así, a mí no me gustan los mambos místicos, como les llamo, no creo en esos momentos donde el artista está así, sumergido, metido en el coso y de, pucha, he sentido no sé qué de las cosas, ¿no? Así todo ese, que no sé cómo se define. Entonces, para mí el quehacer artístico más bien es bien concreto. Es disciplina, es un momento en el que tengo que siempre poder tomar una decisión. E inicié esa investigación, metiéndome a cosas así bien complejas como qué es la conciencia. Así que aún no hay ni siquiera un concepto que sea cabal y que nos satisfaga como humanidad. Me metí a un proceso de investigar la materialidad de las cosas. ¿Qué significa, qué es para nosotros la materialidad? El qualia, la experiencia de vivir la realidad. Y llegué a un punto donde ya conversando, justamente les mostraba la tesis, la puse a prueba con gente, con público en algún momento, y tuve que dar un giro así radical, en el sentido de sigo investigando, sigo vaciando, digamos, toda esa investigación en un texto, pero lo que yo quería decir era diferente. ¿Qué quiero decirle a la gente? ¿Por qué le serviría lo que yo le diría a la gente? Y ahí
ahí necesitaba un bastión, y en estos últimos años mi bastión fuerte ha sido Lao Tse, el texto de Tao Te Ching. ¿Por qué? Porque es simple, y siempre he buscado eso, la simplicidad del diseño. Y cuando encuentro eso, pude vaciar toda la tensión que me generaba investigar en poder decir. Y creo que eso ha sido esto. Este libro es un vaciamiento de toda esa tensión de mi vida artística, de mi vida dirigiendo, actuando, interpretando, ayudando, haciendo consultorías, así todo eso. ¿Cómo lo podría concretar en palabras que puedan mostrarle a alguien que alguna vez me pregunte, ¿y cómo has llegado donde estás? Así. Creo que con esto. No es la intención, no es un manual en el sentido estricto, no te dice qué hacer. Es una forma de ver las cosas. Es una forma de encarar una realidad dada en un momento dado. Hay partes del libro en el que por ahí no te sirve ese día, pero al día siguiente quizás sí. Hay momentos en los que vas a leerlo y no te va a armar sentido ese día, pero otro día sí. Porque lo que más me ha afectado al hacerlo ha sido darme cuenta de por qué hago las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi razón fundamental de hacer lo que hago? Eso he querido vaciar aquí. ¿Cómo yo he aprendido? Para que quizás alguien más pueda verlo también. Les voy a leer tres fragmentos, 3 versos. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Este es el vacío, sobre el vacío. El escenario no tiene sentimientos. Todas las cosas son para él como ecos momentáneos. Cualquier experiencia vivida en un escenario solo radica en la mente de quien lo habita. Cualquier emoción evocada en un escenario solo radica en la mente de quien lo observa. El escenario es vasto y su espacio es infinito, tanto como la imaginación de quien lo habite, tanto como la creación que lo llene, tanto como la virtud del artista. La realidad es un escenario, es concreta y posee su propia naturaleza y seres, su propio origen y leyes naturales. Puede ser explorada, puede ser modificada, puede ser destruida. Esta realidad depende tanto del artista como el artista de ella. El artista sabio respeta esas leyes, cuida su naturaleza, así como los seres que habitan en ella. El artista sabio comprende cómo habitar el escenario. Contiene sus sentimientos. Para él, cada momento en escena es efímero, como un susurro. Contiene sus movimientos. Para él, cada movimiento en escena es gigantesco, como el derrumbe de una montaña. El escenario es como una pecera. Si está vacía, el pez muere. Si está llena, es toda su realidad. Si se mueve mucho, el agua se torna turbia. Si se mueve poco, el agua no tendrá suficiente oxígeno. Cuanto más movimiento hay en escena, más existe en ella. Cuando hay demasiado movimiento, la escena se sentirá confusa. Cuando hay muy poco, la escena se sentirá incompleta. El artista sabio comprende cuánto llenar el escenario, cuánto movimiento realizar. Así el público podrá sentirse en armonía con el artista. Así el artista estará en el estado del arte. El escenario es como una laguna, grande y muchos pueden vivir ahí. Pequeña y pocos pueden vivir ahí. El alimento siempre alcanza, no importa si hay muchos o pocos, o si es grande o pequeño. En la naturaleza, ese balance
se alcanza entre todos los que viven ahí. Ninguno de sus habitantes come de más. Así, el artista sabio entiende que en el escenario el balance depende de todos los que habitan en él. No debe romperse ese balance. Así, el artista sabio no pide más. No se le da menos. No es más grande. No es más pequeño. No se le da más espacio y no ocupa más de lo necesario. Tiene lo justo, tiene lo suficiente. Cuando el artista sabio comprende que tiene lo justo y suficiente, está en balance y por ello está en el camino del arte. El siguiente fragmento que les quiero leer es acerca de la pasión. El camino del arte requiere gran virtud. Una gran virtud pide al artista una técnica y pasión en un conjunto, en una totalidad indisoluble. La pasión es el amor desmedido al hacer. Ningún amor desmedido puede llamarse amor. Un amor desmedido es una obsesión. Cuando se sigue el principio de no hacer, la pasión se contiene y puede dosificarse como una medicina. En exceso puede dañar al cuerpo. Una pasión que es desmedida puede dañar la obra. Incluso puede llegar a matar al artista. La técnica surge como lava de un volcán. Y si el volcán está dormido, solo se pueden ver fisuras por donde bajan riachuelos de lava. Si el volcán está activo, se debe mantener distancia, ya que su explosión puede devastarlo todo. Desarrollar la técnica es dominar la realización de la acción. Cuando la técnica no está desarrollada, la acción es evidenciada. Cuando la técnica es refinada, la acción desaparece. Si el artista evidencia la acción, el público nota el vacío en el escenario. Ve al artista, incluso a la persona. Cuando el artista logra que la acción desaparezca, el que percibe no ve el escenario y no ve el artista. Entonces puede habitar el escenario junto a los personajes. Dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido. Purificar las intenciones hasta dejarlas limpias. Querer al público y dirigir al grupo practicando el no hacer. Abrir y cerrar las puertas de la inspiración con la intensidad de lo femenino, con la ferocidad de lo masculino, con la tenacidad de lo diverso, con la adaptabilidad de lo divergente. Conocer y comprenderlo todo, usar la inteligencia, crear y compartir, crear sin apropiarse, actuar sin pedir reconocimiento, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Sin importar cuánta pasión desborde el artista, la técnica solo puede aparecer cuando está bien desarrollada. La fuerza de la pasión es arrolladora, incluso frente a la técnica más desarrollada. Deforma la técnica en favor de la espectacularidad al punto de no diferenciarse. La intensidad de la pasión es apabullante, incluso frente a la técnica más refinada. Desfigura la técnica en favor de la discursividad al punto de no comprenderse. El artista debe partir del no ser, contener la pasión hasta conformar el ser. El artista debe partir del no hacer, aflorar la técnica hasta que el hacer aparezca espontáneamente. La pasión y la técnica se juntan solamente cuando el artista entiende el poder combinado de ambas. El respeto a uno mismo contiene la pasión. El respeto a su obra hace emerger la técnica en plenitud. Así, esta combinación empodera al artista sin limitarlo. En el equilibrio de pasión y técnica, ¿cuál es el equilibrio perfecto? Este es uno de los misterios del camino del arte. El último fragmento que quiero leerles es acerca de la posesión. Cuando un artista está en formación, lo aprendido es parte de todos los saberes. Los nuevos surgieron de los antiguos, así como los siguientes surgirán de los anteriores. Los maestros fueron alumnos y sus alumnos serán algún día maestros.
y por ello sus saberes formarán parte de todos los dos saberes. Todo lo anterior permite al artista aprender. Los maestros lo transmiten, pero las enseñanzas son más antiguas que los maestros. Cuando un artista termina su creación, esta es parte de todas las creaciones. Todo lo anterior permite realizar la obra. El artista fue el realizador, pero los materiales son más antiguos que el artista. Cuando un artista pretende apropiarse de su creación, está deshonrando a sus maestros. Un artista no surge de la nada, surge de los antiguos, que se despojaron de sus obras para que el siguiente pueda crear nuevamente. Cuando un artista se despoja de su creación, está honrando a sus maestros. Otros artistas surgirán de su obra. Se volverá un antiguo que se despojó de su obra para que el siguiente pueda crear nuevamente. Despojarse de la obra no significa que la obra no tiene creador, que la obra obtendrá otro creador, que no se honrará a su creador. Despojarse de la obra significa que la obra sea un regalo para la humanidad, para que cualquiera pueda disfrutarla y adoptarla, para que cualquiera pueda inspirarse en él y transformarla, para que un artista en formación tenga con qué formarse, para que un artista a su creación pueda modificarla y refinarla, para que todos los que valoran la obra honren a su creador original. El que no honra la creación del otro no es artista. El que se apropia de la creación de otro es un ladrón. El que deja que su creación sea para otro es un maestro. El que deja que su creación sea para todos es un iluminado. Gracias.